Abba Padre, Abba, bendecidos Padre, con toda bendición. Somos K777, la Red Global de Ministros del Espíritu, muy bendecidos acompañándole aquí como los ángeles de Hebreos 12:22. Abba, Aquí Padre, su querubín K77 y el arcángel 777. para Oh, darles reposo en medio de la prueba y en medio de la muerte. Porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para alentar, para dar vida y vida en abundancia y vida eterna. Hoy estamos creyendo que el Padre Celestial nos da reposo en medio de la crisis, Abba, Padre, en medio de las circunstancias, porque ese es el éxito, tener gozo en medio de las pruebas. Y gozo del Espíritu, no es un gozo producido por las emociones del cuerpo, sino por el conocimiento y la revelación del Espíritu. Abba, Padre, Así que muy bendecido, le damos la bienvenida a todos y queremos que usted hoy tenga reposo en medio de las pruebas. Hoy queremos que usted tenga esperanza en Dios y también queremos que usted se reconcilie con Dios y con sus semejantes allí donde está. Porque no vale la pena seguir odiando, no vale la pena seguir teniendo rencor, no vale la pena seguir teniendo una vida fuera de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está herido, está ofendido, y si tu corazón está resentido, lo que va a salir es maldición. No va a salir bendición. Pero esta noche va a cambiar. Padre, Eso va a cambiar. es. Y si tienes una gran tristeza por una gran pérdida de un ser querido, o si tienes un gran problema, créemelo, que para Dios no hay nada imposible. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es el Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a usar una historia de las lindas historias de la Biblia para aclarar misterios, porque aquí estamos los ángeles es aclarando misterios. Abba, Padre. Estamos Señor, aclarando misterios, no tenemos otra opción humana, sino la revelación divina, porque las opciones humanas ya se acabaron. Cuando se acaban los posibles del hombre, necesitamos los imposibles de Dios. Entonces aquí encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 5, Abba, Padre. encontramos que aparece el maestro de Galilea, el maestro de maestros, en Marcos, capítulo 5, desde el verso 21, y dice así: pasando otra vez Cristo en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, a los pies del maestro, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo el dinero que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Cristo, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare su manto. Ella se puso esa meta: si logro tocar el manto de ese varón, de ese Jesús, de ese Cristo, de ese Salvador, yo seré salva. Eso fue lo que dijo esta mujer.
Y enseguida, dice el verso 29, la fuente de sangre se secó. Ah, Padre. Vemos un milagro. La fe de la mujer. Hay milagros cuando usamos la fe. La fe. Porque para tener reposo se necesita la fe. Ah, Padre. Para Sí, tener Señor. reposo en medio de las pruebas se requiere de una cosa que ya tenemos, pero que tenemos que practicar. La fe activa. Activarla. Hay que activarla. La fe es como el dinero. Si tú tienes dinero pero no lo puedes usar, ¿de qué te sirve? Ah, Padre. Lo mismo es la fe. Puedes tener mucha fe, pero si no la sabes usar y no la usas, de nada te sirve. Necesitamos usar la fe eficazmente. Entonces, a través de esta historia, vamos a ir introduciéndonos en el misterio de la consolación en medio de la prueba. En medio de las pruebas, en medio de la Sí, tribulación. porque cuando llega la tribulación, cuando llega la prueba, nos desbaratamos. Hay gente que no está preparada para una tormenta en su vida, entonces llega el momento de la crisis, nos falta un ser querido, se acaba el dinero, no hay cómo pagar la renta, un hijo enfermo y no sabemos cómo vamos a resolver. Llegó el virus y no sabíamos cómo resolver. Los pastores no sabían cómo resolver, las iglesias no sabían cómo resolver, las grandes religiones no sabían cómo resolver. Nadie sabía cómo resolver, ni las potencias. Ah, Padre. Llegó el virus y las potencias se convulsionaron. Y mire, doy un testimonio porque la gloria siempre es para Dios. Y Dios siempre tiene una reserva. Ah, Padre. Dios siempre tiene un milagro. Y yo lo veo así. Y lo comparto esta noche con el arcángel y con ustedes. Hay una nación pequeñita que en medio de esta crisis ha sido aplaudida. ¿Cuál es esa nación? Una pequeña isla. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos de Cuba que Padre. están felices Saludos ahí para y todos. se sienten muy orgullosos de su isla. ¿Por qué? Porque hoy se está dando cuenta el mundo de que allí, en medio de esa islita, en medio de esas familias y esa sociedad cubana a quien amamos y respetamos, como a todas las naciones, pero que hoy más que nunca se ha visto su solidaridad con las grandes potencias. Padre. Están enviando médicos a todo el mundo. Mientras ellos no tenían equipos de fútbol famosos, jugadores de fútbol famosos, no estoy en contra del fútbol, pero ellos no invertían en fútbol. No tenían grandes armamentos, no tenían grandes tanques, no tenían armas químicas ni armas biológicas. Estaban por muchos años construyendo médicos, construyendo enfermeras, construyendo vida. Padre. Y hoy estamos necesitados de gente como ellos. Padre. Y las potencias que usaron el dinero en muchas cosas, menos en la salud, hoy necesitan de esa gente que sale de esa pequeña isla, pero que es una gran isla, porque puede ser pequeña la isla, pero tiene gente grande. Padre. Porque ahora están sirviéndole al mundo con lo que Dios les ha dado, la salud, el conocimiento de la salud, de cómo mejorar la salud. Y mire, hoy están en China, en Europa, de donde estamos en este momento, en Estados Unidos, y esperamos que muy pronto salga la vacuna y se pueda erradicar el virus de una manera total. Pero mientras tanto hemos aprendido que somos frágiles. Así es. Y que a veces no hemos invertido en lo que debemos invertir. Esta mujer invirtió todo su dinero en médicos de la época. Claro. Y quedó, como dicen en Ecuador, chira. Quedó como la Pepe Guava. Como la Pepe Guava. Claro. Pero ella, a pesar de que no tenía más dinero, y cualquiera hace eso, ¿no? Claro. Cualquiera gasta su dinero para tener su salud.
Pero déjeme decirle una cosa. Ya le quedó el último recurso, ¿no? Ella tuvo algo más que dinero. La fe. Tuvo la fe. Ella sabía que si tocaba el manto del maestro, se sanaba. Y más que sanarse, dice la palabra de Dios que sería salva. Porque ella no estaba solo pensando en su sanidad, porque igual todos vamos a morir, todos vamos al polvo. Como dice el Salmo 104, en el verso 27 al 30, Arcángel, Podemos leer. para que los bendecidos ángeles que están viendo este video puedan saber lo que dice la Biblia acerca de cómo Dios hace las cosas. Porque hoy vamos a aprender cómo tener fe en medio de las pruebas más difíciles, más poderosas. Mire, aquí estaba estaba la hija de Jairo, muerta. Una niña de 12 años estaba muerta. Inmediatamente en la historia vemos a una mujer con un flujo de sangre, pero una mujer que había gastado todo su dinero y tenía ahora solo una cosa: fe. Lo mejor. Y a veces pasa así, llegamos a lo último, pero a lo mejor. No, y hoy más que todo también la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Sí. Tienen el dinero, pero ni aún así con el dinero pueden ser sanos. Es la fragilidad que estamos sintiendo Claro, ahora. que estamos Que sintiendo aunque haya dinero, no hay forma de comprar. Mira, mucha gente tiene el dinero, no tiene cómo comprar porque está todo cerrado, no puede salir. Claro, y aún más cuando llega ya esta crisis y llega, como dice, la tribulación, la angustia, llega la depresión y llega la muerte, ¿no? Llega la muerte. Como estamos viendo en muchos casos, hoy que estamos pasando esa situación difícil, yo en este caso, ¿no? Sí. La familia, mi hermana, que le doy un fuerte abrazo también, Sí. a mi familia, a mi hermano. Sí, hemos sido víctimas del momento, de la crisis. Pero lo que nos fortalece y a quien le hemos creído, por eso estamos hablando. No miente. Y por eso estamos hoy dando testimonio de que estamos en Cristo y somos más que vencedores en Él. A mi hermana que se fortalezca. Que se fortalezca mi hermana, porque vendrán tiempos muy duros y lo único que tenemos es la fe. Como la mujer de flujo de sangre, ya no tenía más dónde ir. No tenía, ya había gastado todos sus ahorros, había gastado todo su dinero, había gastado el tiempo. Pero por la fe, porque el Señor solo necesita la fe de cada uno de ustedes. Y hay una cosa muy importante, Arcángel, es que cuando se acaban los posibles del hombre o de las mujeres, siempre estará el maestro ahí. Siempre estará. Porque ese es el que no falla. Oh, Padre. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Así es. Ahora, si tenemos la oportunidad de que no se nos acabe todo para usar la fe, gloria a Dios. Oh, Padre. Pero si ya se acabó todo, Él siempre está ahí porque Él no falla. Dios no falla. Él siempre es el amigo fiel. Él siempre está ahí. Pero hoy tienes que conocer que Él no está en el cielo. Oh, Padre. ¿Dónde está el Señor? Claro, Él... ¿Dónde está tu Dios? Ya hemos venido diciendo, no hemos venido hablando en las demás... Esos son los misterios que hablamos aquí. En las demás ¿Dónde está Cristo hoy? Porque aquí en la historia estaba en medio de la multitud. Y miramos a una mujer que le tocó arrastrarse en medio de la multitud para tocarlo. Fue una faena terrible y fue todo un acontecimiento para ella. Había mucha gente ahí. Imagínate, había mucha gente que era imposible que ella pudiera pasar. Más de 5,000 personas o 10,000 personas apretando al maestro. Y ella tenía que entrar y tocar el manto. Ah, Padre. Porque esa era la cuota de la fe. Porque la fe no es una fábula. Claro. Ni la fe es una filosofía. La fe tiene vida y es movimiento. La fe tiene patitas, tiene piernas. La fe tiene que ir. Por cuanto creí, hablé. Por cuanto creí, iré. El Señor dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Yo iré, Señor. Oh, Padre. Ella fue. Dijo, Señor, yo sé que si toco tu manto, me sanaré. Hoy, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios
de los cristianos. Claro, Arcángel, ¿dónde debe estar? No, ¿En el cielo? No, allá ¿Sentado no, en el trono? porque a mí no me vale, como ayer decíamos, ¿no? Y a todos los que están escuchando, yo creo que a ninguno de nosotros nos vale un Dios lejos, ¿no? Un Dios, para mí me sirve un Dios, como dije ayer, un Dios aquí en nosotros, ¿ves? Aquí con nosotros. Con nosotros. Emmanuel con nosotros, Emmanuel. Entonces, ese es el verdadero Dios. A Dios en la iglesia. Lo necesitamos en el cuerpo, aquí, en tu mente. En tu mente, exactamente. La Biblia dice que Cristo está ahora en tu mente. Nosotros los ángeles estamos aquí para decirte que Cristo ya vino y que está en ti. Y por eso vamos a ayudarte a manifestar esta gloria. Padre. Porque Él quiere manifestarse. Y para los que si todavía no saben qué es Cristo, 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, que ya está en la iglesia. Entonces debes bajar a tu Dios del cielo. Bájalo de allí. Y ponerlo en tu corazón por medio de la fe. A los pastores mismos que ya despierten y vayan enseñando. Porque ellos fueron los que enseñaron que Jesús estaba en el cielo, igual que la grande religión. Y los hermanos están ahí. Y los hermanos siguen mirando para el cielo. Dijo un amigo con esas mentiras bonitas. Mentiras bonitas. Unas mentiras bonitas. Entonces, ya hoy se acaba todo eso. Bueno. Porque hoy viene la verdad. Entonces, vamos a mirar qué dice el Salmo 104 en el verso 27 al 30. Vale, vamos a ver. Con respecto a la forma en que Dios creó las cosas. A ver. Y cómo debemos usar la fe en esta hora. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Le das y recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Le quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados, y renueva la faz de la tierra. Entonces vemos allí que habla de un renacimiento. El Señor habla de que cuando Él quita el hálito, que es el aliento de vida, ese que insufló, porque cuando la persona nace, recibe el espíritu, pero cuando muere, exhala, suelta el espíritu. Padre. Ese es el misterio de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que exhala el espíritu y que está en Cristo? ¿Y cuál es la diferencia de una persona que exhala el espíritu y no está en Cristo? La Biblia habla de dos vasos que llevan ese hálito. Así es. Esos dos vasos se diferencian en que uno va para vida eterna y el otro va para destrucción. No vuelve a nacer. Porque aquí en el Salmo 104, verso 27 al 30, te da el misterio completo. Cómo Dios permite que tú pares todo lo que estabas haciendo y vayas a la presencia de Dios. Padre. Para recibir un nuevo cuerpo. Esto es maravilloso, pero escúcheme, esto es importante porque la vida depende de Dios. Y traigo aquí, en este momento traigo este pensamiento para ti. Si tú pensabas que alguien tuvo la culpa Padre, claro, por tu sufrimiento, que tú le echas la culpa a la suegra por lo que pasó, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, al sistema, al gobierno, déjame decirte que según ese texto, aquí no hay culpables. Ese es el misterio. Es el misterio de la vida. Dios quita porque hay personas que le echan la culpa a todo el mundo, pero ellos no se revisan en su corazón. Y Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que mides serás medido. Y dijo el Señor, quita la viga que hay en tu ojo para que puedas ver la paja del hermano. Padre, sí. Entonces hoy vamos a aprender a quitar ese velo que cubre a todo el mundo, que cubre a la gente, que les fueron confundidos por 2000 años. Quitemos esos velos y miremos la realidad de Dios.
Es Dios quien determina la vida y la Y muerte. la muerte. Y lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. Padre. Entonces seguimos leyendo aquí en el verso 29 de Marcos capítulo 5, verso 29 dice, y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces luego el Señor, mira, que el Señor nunca falla. Padre, sí Y el Señor conoce todo. Dice, el Señor conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es tremenda la historia, Claro. porque él era el Dios de los cielos y de la tierra metido en un cuerpo. Padre. Y ese poder que él tiene como Dios lo conoce muy bien y sabe cuándo alguien lo tocó con fe. Porque eso fue lo que pasó. Entonces mire lo que pasa. En la historia dice, ¿quién me ha tocado? Dice el Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre. Hay una cosa muy importante aquí que yo he podido descubrir, que todas las cosas, como dice el Salmo 104, están perfectas en Dios. No hay ninguna, todas están perfectas. El Señor sabía quién lo tocó. El Señor sabía qué estaba pasando, porque Él conoce todas las cosas. Es más, me atrevo a decir que Él había preparado todo esto para ese día. Padre. Porque ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Padre, Por sí, eso el apóstol perfecto. Pablo en Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Es interesante cómo el Señor ha creado todas las cosas en su momento, en su tiempo. Allá, el proverbista decía, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Para todo el tiempo, exactamente. Nos llenamos. Todo tiene su tiempo. No te desesperes. Todas las cosas nos ayudan para El bien. gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en Él, en el Señor, hay salvación verdadera. Padre. Yo me gozo este día, Arcángel. Yo igual, yo estoy gozoso. Porque nadie, escúcheme bien, puede hacer lo que Dios hace. Padre. Nadie, ni la medicina, ni la tecnología. Cuando todas esas cosas que son muy buenas y que usamos todo el tiempo se acaban, viene el poder de Dios, que es para siempre. El mismo que fue ayer, hoy y por los siglos, vuelve y lo hace otra vez. Hoy hay un milagro para ti. Padre, sí es. Hoy tienes que liberarte de todas esas ataduras, de todos esos pensamientos religiosos y todos esos pensamientos almáticos que te confundían. Hoy, por la palabra de Dios, tú vas a dar cuenta que todo está perfecto, que para Dios no hay nada imposible y que lo único que necesitas es tener la fe. Y más que tenerla, porque ya la tienes, es aplicarla a tu vida y a tus circunstancias, como lo estamos haciendo hoy en este momento de prueba para el mundo. Abba Padre. Entonces, vemos que la mujer, una pregunta que yo le hago aquí a la historia, ¿cómo hizo la mujer para llegar a Jesús, al Maestro? ¿Cómo hizo esta mujer para llegar? Mire, ponga cuidado, que todo está perfecto en Dios. Se lo voy a explicar. Esto es el milagro. Antes de que suceda el milagro, ya había otro milagro. Aparece en el verso 22 de Marcos 5, para los que apenas llegan, aparece uno de los principales de la iglesia judía, de la sinagoga, llamado Jairo.
Y luego que él vio al maestro, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía la fe de que si él iba a la casa, mire la diferencia entre la fe de Jairo y la fe de la mujer El del flujo flujo. de sangre. La mujer del flujo dijo: si yo lo toco, me sano. Y Jairo dijo: si él va a mi casa y la toca, a mi hija, yo sé que la sano. No sé qué le- Miren la fe. Requerían de 2 toques, pero diferente. de ir. La mujer iba y lo tocaba, y lo tocaba a él. Pero Jairo necesitaba que el Señor fuera a su casa y tocara a su hija. Es la misma fe, pero aplicada de diferente forma. Y yo sé que Dios es bueno. No, Así tú lo creas de una manera o lo creas de otra, Dios te hace el milagro. se me da. Pero lo importante es que creas que Él puede hacerlo y claro. dependas de Él, de que pongas toda tu fe en Él y Él lo hará. Porque mira lo que pasó. Esta mujer, ¿cuántos años llevaba de enferma? Dice el verso 25. Note bien. La mujer llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. No sé. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos años tenía la niña? La niña, la hija de Jairo, ¿sabe cuántos años tenía? No sé. También tenía 12 años. No sé. ¿Cómo hizo esta mujer para llegar a la presencia de Dios? Yo hoy te desafío que tú puedes lograr lo que tú le pidas a Dios, Padre. porque Él te va a proporcionar el camino. Da el primer paso, camina en fe y entra en la verdad y entra en la voluntad de Dios. No tengas temor, Padre. entra y confía en Él. Y no te avergüences porque la gente te diga que estás mal porque vas a confiar en Dios. No. Confía en Él porque Él no te dejará avergonzado jamás. Él nunca nos ha dejado avergonzados. Siempre nos ha dado la victoria. Y hoy vemos a través de esta historia que el Señor permitió la muerte de la hija de Jairo ese mismo día, 12 años, para que esta mujer pudiera llegar. Porque ¿sabe qué pasó? Que Jairo era un hombre importante. Todo el mundo apretaba a Jesús, pero cuando aparece Jairo en medio de la multitud se abre y entra Jairo y la mujer se mete detrás de Jairo, como cuando usted se mete detrás de la ambulancia para llegar al destino más rápido. Claro. Así hizo ella, porque ella no tenía fuerza. Una mujer que tiene flujo de sangre durante 12 años no tiene fuerza para empujar una multitud. Claro. Pero Jairo fue el ángel que llegó y abrió el camino, porque Dios envía siempre su ángel, como hoy lo está haciendo. Hoy Dios te está enviando este mensaje para que tú veas a Dios obrando a tu favor. Padre, sí es. 12 años tenía la niña y 12 años tenía la mujer con el flujo, pero ella se metió en medio de la multitud detrás de ese hombre importante. Padre. Y por eso pudo llegar ante el maestro y tocarlo. Y vemos en la historia que el Señor también fue a la casa de Jairo. Sí. Y cuando todos llegaron a la casa de Jairo, unos decían: Señor, ya no la molesten más, ya no molesten más al maestro. Ya está, ya. Jairo, Muerta. ya se murió la niña, ya no la molesten más. Claro, se reía. Pero el Señor dijo: no está muerta, está dormida. Mire, eso lo dice aquí en el verso 35. Vinieron a la casa de Jairo y le dijo: ¿para qué molesta más al maestro? Pero entonces el Señor dijo: no temas, cree solamente. Verso 36. Entonces, en el verso 37 hay una connotación importante de la fe. Dice que el Señor no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque es que a Dios no lo sigue, sino el que tiene la fe. Padre. No es puede, imposible agradar a Dios si no hay la fe. No puede obrar solo. Y Arcángel, díganos qué es la fe. No, la fe es una seguridad, una certeza. La certeza, la seguridad. Si tú tienes la seguridad que vas a recibir el milagro se activa. La Pero fe si no es una seguridad. Seguridad. Es estar seguro de que Dios lo va a hacer. Claro.
Yo se lo pido y Él lo hace. Ah, Ahora, Padre. lo que Él hace está conforme a su propósito. Porque Sí, muchos están queriendo que Dios haga cosas que Él no se ha propuesto. Por ejemplo, en este momento tenemos que aceptar la voluntad de Dios con esta pandemia. Porque esta pandemia la preparó Dios mismo. ¿Para qué? Ah, ¿que fue el diablo? No, 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 no. Aquí todas las cosas están, como lo hemos dicho, fríamente calculadas. Y hay muchos que están orando para que no pase. Usted imagínese. Si a usted lo invitan a orar y a reprender al diablo para esto, déjeme decirle, Para que está no perdiendo pase. su tiempo. Como dicen, vamos a orar por las naciones. No, está perdiendo su tiempo. Usted, con todo respeto, debe darle gracias a Dios porque está viendo este video Oh, y porque Padre, está sano. Y si tiene algún problema, dele gracias a Dios porque esta palabra lo liberta lo liberta. y lo sana y le da consuelo. Me da Vamos a libertad. mirar ese consuelo que da el Espíritu de Dios cuando estamos en la fe. Cuando tenemos fe, porque este es el segundo punto de cómo recibir la consolación en medio de las pruebas, que es lo que hemos hablado hoy. Cómo recibir el consuelo de Dios en medio de las pruebas. Primero, por medio de la fe. Y segundo, la consolación, el consuelo. Hay una consolación que solo Dios puede dar. Mira, allí no entra nadie más. Oh, Todos hemos sido consolados por mamá, por papá, por un amigo, por un hermano, por un pastor. Pero cuando es Dios mismo el que te consuela, esa consolación vale todo el oro del mundo. Porque esa es la relación de un padre con su hijo para consolarlo. ¿Cómo dice la palabra? Primera Tesalonicenses, Capítulo 1, ¿verdad? capítulo 1, no, capítulo 4. Bueno, leamos el Versículo 4. 13, creo que. Capítulo 4 de Tesalonicenses, primera, ¿no? Primera Tesalonicenses 4, 13. ¿Cómo dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Ve? El Señor dice que los que creemos en Él tenemos esperanza. Eso nos da consuelo. Y que no debemos estar entristecidos Padre, hasta la muerte, como muchos que no tienen la esperanza. Porque muchos tenían la esperanza solamente en su mamá que estaba viva. Muchos tenían la esperanza solamente en el banco cuando estaba abierto. Muchos tenían la esperanza en su trabajo y ahora no hay trabajo. No hay trabajo, no hay nada. La esperanza en las cosas terrenales. Hoy el Señor nos invita a tener una esperanza viva en Él, en Dios, en el que todo lo puede. Cristo. Claro que tú has creído en Dios. Claro que tú le has creído algunas veces a Dios. Pero hoy más que nunca el Señor te está desafiando a tener una fe íntegra, una fe permanente y una fe perseverante. Que todas las cosas ahora te ayuden para bien. Padre. Y que puedas decir como el apóstol Pablo, que no vas a entristecerte hasta la muerte, sino que vas a levantarte porque has creído en el Dios que va en contra de toda esperanza. De esperanza contra esperanza. Padre. Porque cuando Abraham tenía 100 años, Dios le prometió darle un hijo. Padre, sí. Y Sara era estéril y tenía 90 años. Y Dios les dijo, le daré un hijo, y un hijo tuvieron, que fue Isaac, Padre, que es el hijo de la promesa. Para Dios no hay nada imposible, pero hay que tener fe en su palabra, en su promesa. Y esta es la promesa de Dios, que hoy Dios te da reposo. Y que los que se acercan a Él sepan que la hay. Claro, el que se acerca a Dios tiene que saber que Dios es rico. Y es galardonador. Y que Dios es galardonador de los que le aman, de los que le buscan. Exactamente. Y que Él premia a los que le creen. Padre. Dios es bueno. Hoy yo te hago una pregunta. ¿Crees en esta palabra? ¿Crees a la palabra de Dios? ¿Quieres tener esta consolación, este reposo, esta fe? Vamos a hacerte una invitación. Arcángel, hagámosle la invitación a los bendecidos que están allí
y que no habían recibido esta invitación tan especial Padre. de parte de Dios. Bueno, le hacemos una invitación de parte del Señor a todos los que quieren hoy recibir esta palabra, ¿no? Recibir este consuelo, recibir esta esperanza en medio de estas tribulaciones, en medio de estas angustias, en medio de la muerte aún, porque están habiendo muchos muertos. Pero solo Cristo es nuestro camino, como dice la palabra, es nuestro camino, es que es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso hoy Cristo, hoy en este día, en el día del Señor, Cristo venía a dar consolación a todas las naciones, a todos los escogidos. Él vendría ya, Él ya vino por segunda vez, su segunda venida, su segunda manifestación con sus ángeles, porque solo el ángel, el mensajero de Dios para este día, es el único que te puede dar hoy consuelo, vida eterna. Abba Padre. Abba Padre. Entonces tomamos para todos los que están allí Apocalipsis 3:20, ¿no? Que es la invitación. Es la invitación, es el versículo que tomamos porque cada día el Señor está tocando tu puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy en la puerta y llamo. Todo aquel que abre la puerta, que es su mente, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces hoy es un tiempo de poder, tú que estás allí, puedas decir, Señor Jesucristo, puedes decir con nosotros, vamos a decirlo, Señor Jesucristo, te doy gracias. Te doy gracias por todos estos momentos difíciles. Por estas pruebas. Que son perfectas, que Señor. son perfectas en ti, Señor. En ti, Señor, son perfectas. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estoy vivo. Tengo vida eterna. Tengo tu palabra. Ahora morando en mí. Eso. Hoy yo he entendido que tú estás en mí y que nada me falta. Abba Padre. Gracias, Señor, por darme esta confianza, por darme esta palabra de seguridad. Oh, gloria a Dios. Yo te recibo, Señor. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como el Dios omnipotente. Como el Dios omnipotente. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. De siempre. Eres tú, mi Señor. Abba Padre. Así que todos los que han hecho esta oración, entréguenle hoy sus cargas al Señor. Señor, te entrego mis cargas. Te entrego enfermedad, te entrego dolor, te entrego angustia. Sí. Te entrego todo, Señor. ¿Vale? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Si tú hiciste esta declaración de fe, sí. Estoy seguro que has entrado a lo mejor. Padre. Seas quien seas, tengas lo que tengas o no tengas lo que no tengas. Lo que sea para todo. El Señor te acaba de recibir y ha prometido cenar contigo y tú con Él. Eso se llama aceptar la segunda venida de Cristo. Con sus ángeles. Con sus ángeles. Es lo que estamos haciendo. Invitándote a la cena, a la gran cena del Señor. Porque esta es la verdadera cena. Padre. No es una oración, es una declaración. A ti te daban un pedacito de pan, ¿verdad? Y un poquito de vino cuando ibas a las reuniones cristianas. Pues déjame decirte, aquí no te damos pan ni vino. Aquí te damos el verdadero pan, que es la palabra de Dios. Y el verdadero vino que representa el gozo. El gozo del Señor. Y esa confianza, esa seguridad. Padre. De que el Señor ha entrado en ti y tú ahora estás con Él. Y tienes una vida eterna. Y una vida nueva. Abba Padre. Ya estamos listos. Podemos ir donde sea. Y podemos salir de este cuerpo también. Porque ahora el Señor está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Es una bendición. Pero déjame decirte algo importante de la historia. Porque terminaba la historia de la hija de Jairo de esta manera. Cuando Jesús entró a la casa del principal de la iglesia y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan,
Vino entonces a la casa del principal de esta sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Porque así es como Dios encuentra a la gente, alborotada, desordenada, llorando, lamentando cuando no hay la fe. Padre. Cuando no hay la esperanza, cuando no hay la presencia de Dios, cuando no hay la consolación. Cuando tú tienes consolación, cuando tú tienes reposo en Dios, pase lo que pase, tú dices, todo está perfecto. Pero eso se activa por medio de la fe. Se activa por medio de la fe. Parece una locura. Claro. Pero esto es locura para los que se pierden, más para los que son hijos de Dios es bendición. Entonces mire lo que pasó. Entrando, les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Duerme. Mire, el médico ya había dicho que ella estaba muerta. Ya habían dicho que estaba muerta. Pero él dijo, no está muerta. Mira, ¿cuántas cosas te han dicho a ti que ya no están vivas, que están muertas? Hay sueños que se murieron. Sí. Proyectos. Cosas que ya te dijeron tú no puedes hacerlas. Te dijeron que no podías, que estaban muertos. Es más, esa enfermedad, esa situación, parece que te va a llevar a la muerte. Déjame decirte, ni aún cayendo el cuerpo a tierra, estás muerto. Porque el Señor dice, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el secreto que Juan, Jacobo y Pedro tenían. Por eso entraron con Jesús. Los que entran al reino de Dios tienen que tener esa certeza, esa confianza. Los incrédulos se quedan de afuera. Que para el Señor no hay nada imposible. Entonces vemos aquí un milagro. ¿Quieres ver un milagro hoy en tu vida? Padre. El milagro más grande, ¿cuál es? Que ahora estás resucitado con el Señor. Ahora tienes la consolación de Dios. Ahora tienes paz. Ahora tienes fe. Ahora tienes fuerza. Ahora Cristo está contigo. Ahora es Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mira lo que dijo. Se burlaban de él, porque dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Porque esto para la ciencia, para el hombre natural, es locura. Y la gente se burla. Mira, de nosotros se burla. No, Padre, sí es. Pero también hay gente que se goza. Aquí hay ángeles que se gozan en esta palabra y que disfrutan esta palabra. Padre, sí. Y que les ha aprovechado, les ha dado una nueva esperanza, una nueva vida. Cuando todo parecía perdido, aparece Cristo en sus ángeles. Padre, así es. Cuando te fallaron los pastores, cuando te fallaron las religiones, porque no hicieron nada por ti, aparece Cristo con sus ángeles, dándote una palabra de renovación, de victoria, diciéndote, aquí estoy, presente para ti. Abraza esta palabra, aunque se burlen de ti. En medio de las tribulaciones. Porque hoy te quiero decir, si tú hiciste esa declaración, tú eres un ángel de Dios. Padre. Tú no eres una persona común y corriente. Porque Dios anda es con gente escogida. Padre. A los escogidos, a los llamados, el Señor les da todas las cosas. En abundancia. Entonces se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos. Y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, mira un milagro, mira un milagro. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Cuántos años le dije que tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo? 12 años. Entonces vemos la historia Ahí está en una conclusión de fe y de milagro. Padre. Eso te va a pasar a ti ahora. Padre. Que lo que parecía perdido, por ese ser querido que faltó, te voy a decir algo. Ese ser querido ha dejado un fruto. Porque Dios no se lleva a sus hijos si no han hecho su voluntad. Padre. Ese ser querido que tú estás allí enterrando tal vez, que tal vez estás allí al lado de su cama llorando por su enfermedad, déjame decirte,
entrégale eso al Señor. Porque el Señor dice, no está muerta, Oh, Padre. está viva. Porque los que creemos en el Señor vivimos para siempre. No mires la apariencia. Y entendemos que cuando habla de que el Señor, cuando le habla ahí en la historia, Sí, que no está muerta, está viva, no está hablando del cuerpo. no solamente el cuerpo. No solo del cuerpo, sino está hablando del Porque esta espíritu niña fue escogida para ese evento. para ese evento, claro. Pero sí se levantó. Aquí dice Claro, que se se levantó. levantó. Se espantaron. Y él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese comer a la niña para que Padre, probaran que claro. estaba viva. Padre. Bueno, Padre. bendecido. Hemos gozado con esta palabra. Sigan ahí meditando en estos textos maravillosos. Porque la Biblia es un libro de la fe. La Biblia es el libro de Dios. Es el libro de la vida. Un libro de amor. Es el libro de la consolación y el reposo. Consolación, Hoy más que nunca, toma la Biblia. Ya jugaste ajedrez, ya jugaste parquet, ya jugaste dominó, ya jugaste cartas, ya te aburriste, ya oíste música. Coge la Biblia Coge la palabra que... y métete con nosotros. Aquí vamos a estar. Este es el principio. Aquí vamos a estar todo el tiempo. ¿Abba Padre? Abba Padre, muy Padre, bendecidos. muy bendecidos. Somos 7-7. 77 en las naciones, K77. Aquí. Búscanos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en el WhatsApp. Acompañándote siempre. Los ángeles. Reuniéndonos y acompañándote. Querubines, arcángeles, serafines, serafines. ahora te rodean. Salmo 91:10, ¿qué dice? Aunque ninguna Ninguna plaga tocará morada, tu morada. ¿Por qué? Porque Porque a sus enviará ángeles sus ángeles acerca para que de te ti. guarden en todos tus caminos. Todos tus caminos serán Muy guardados por los bendecidos ángeles. con toda bendición. Abba, Abba Padre. Padre, muy bendecidos santos.